Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy al webinar del día que tenemos programado para ustedes. Hoy se va a tratar sobre intervenciones en trastornos por uso de sustancias, una mirada desde la psicología y la neurociencia. Esta presentación pretende ser muy dinámica, donde ustedes podrán conocer más sobre las modificaciones funcionales en el cerebro derivado del consumo de sustancias, también tener un acercamiento a las intervenciones psicológicas más eficaces para el consumo de sustancias y debatir sobre la importancia de inclusión del trabajo sobre alteraciones neuropsicológicas en las intervenciones con personas que tienen problemas de consumo de sustancias. El día de hoy la presentación estará a cargo de la doctora Marcela Carballo. Marcela es profesora asociada del Departamento de Neurociencias y Aprendizaje. También es co-coordinadora del Diploma en Problemas Relacionados a los Usos de Sustancias, Comprensión y Abordajes Basados en Evidencia de la Universidad Católica de Uruguay. También nos acompaña la doctora María Eugenia Fernández. María Eugenia es profesora adjunta del Departamento de Psicología, también es coordinadora del Diploma en Problemas Relacionados al Uso de Sustancias, Comprensión y Abordajes Basados en Evidencia, también de la Universidad Católica de Uruguay. Por favor, recuerden que este webinar está siendo grabado y en las próximas 24 horas ustedes van a poder recibir un correo electrónico de seguimiento con la grabación de esta sesión, así como su certificado de asistencia, y también al finalizar subiremos esta grabación a la página web de ISO. Muchísimas gracias a nuestros dos ponentes por ofrecer sus conocimientos con toda nuestra audiencia, y para terminar mi introducción al webinar del día de hoy, tengan en cuenta que este seminario web se proporciona solo con fines informativos y no constituye un consejo médico o de tratamiento. Las opiniones presentadas aquí son de las ponentes y no necesariamente las de ISO. Muchísimas gracias. Marcela, María, el tiempo es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes desde Uruguay. Agradecemos mucho a ISO por la oportunidad de brindar este webinar y bueno, y a los participantes por la atención y por el tiempo y el interés en esta temática. Vamos a estar compartiendo hoy y nos gustaría justamente que el intercambio fuera muy dinámico. Al final va a haber un espacio para preguntas, comentarios, debate, y bueno, y nos alegra si tenemos participantes de diversos lugares de Latinoamérica, bueno, poder comentar cómo se trabajan en estos temas en diferentes ámbitos y en diferentes países. Bueno, vamos a presentar, primero que nada, Bárbara ya les estuvo comentando sobre, bueno, cuál es la propuesta, los objetivos de la charla de hoy. Vamos a centrarnos con Marcela sobre justamente hablar sobre la evidencia en las propuestas de tratamiento no farmacológicas en los trastornos por uso de sustancias, también en, bueno, cuáles son aquellas alteraciones neuropsicológicas que se asocian en este tipo de trastornos, y cómo, bueno, podemos incorporar o cómo podemos pensar la forma de incorporación tomando en cuenta esta perspectiva neurocientífica o neuropsicológica a las propuestas de tratamiento y las implicancias, tanto los facilitadores y las barreras en estos modos de integración de estos aspectos en los tratamientos en TUS, específicamente en nuestra región. Bueno, yo primero voy a hacer una introducción general. Esto seguramente las personas que estamos acá, la mayoría debe ser, bueno, profesionales que trabajan en el ámbito de la salud, que ya tienen mucho bagaje y experiencia en el trabajo con personas con problemas y con trastornos en el uso de sustancias. Bueno, sabemos que, bueno, cuáles son los pilares cuando hablamos de tratamiento en estos trastornos. Bueno, tienen que estar disponibles, tienen que ser fácilmente accesibles. Nosotros nos vamos a centrar justamente en uno de los puntos que tiene que ver con aquellas intervenciones basadas en evidencia científica, en intervenciones que han sido evaluadas, y bueno, tenemos algo de conocimiento sobre su efectividad. Bueno, y acá justamente en nuestra región, hoy comentábamos preparando el webinar con Marcela de un poco cómo se da esto en nuestro país, ¿no? En nuestra región, cuáles son las barreras, si esto realmente se puede, digamos,
brindar tal cual, cuáles son las dificultades en estos aspectos, ¿no? En estas recomendaciones. Bueno, porque sabemos que, bueno, es importante poner el foco en la persona, en las necesidades globales de la persona, no solo en la sustancia que consume y en la problemática que tiene en relación al consumo, sino cuáles son sus necesidades generales, ¿no? Por ejemplo, de empleo, de vivienda, de salud general, en cuanto a su calidad de vida, su bienestar psicológico. Y cuál es el contexto local, por ejemplo, el acceso, donde vive la persona, si fácilmente hay acceso geográfico y posibilidad de programas de tratamiento que tomen en cuenta toda esa complejidad y esas necesidades. Y también el aspecto de la coordinación entre los diferentes actores, por ejemplo, de salud pública, de desarrollo social, profesionales del ámbito de la salud, justamente como si estas acciones, estas intervenciones están justamente puestas en marcha, coordinadas, integradas en lo que tiene que ver con el tratamiento de la persona en relación al trastorno por uso de sustancias. Y bueno, justamente implica para brindar un buen tratamiento poder ofrecer un tratamiento que sea adecuado a las diversas poblaciones, por ejemplo, poblaciones específicas, como pueden ser, bueno, mujeres con aspectos de género, personas privadas de libertad, que sea también adecuado a los distintos niveles de severidad que esté cursando la persona ¿no? en ese modelo dimensional, en los problemas que esté teniendo con el trastorno por uso de sustancias. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, sabemos que estas intervenciones las podemos brindar o se brindan en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el ámbito comunitario, en el ámbito educativo, en tratamientos de tipo residencial, ambulatorio, en centros especializados, en centros descentralizados que trabajan, bueno, un poco más sobre los aspectos de prevención. Y bueno, acá las intervenciones, si bien se pueden llevar en esta multiplicidad de ámbitos, tiene que estar justamente enfocada no a la sustancia y no justamente al ámbito que se desarrolla, sino a tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con las necesidades globales de la persona. Nosotros estuvimos revisando algunos estudios, pasamos, Marcela, por favor. Estuvimos revisando algunos estudios recientes que tienen que ver justamente con, bueno, poder, capaz la anterior, poder ver cuáles son esas intervenciones que están más frecuentemente evaluadas y que tenemos información sobre su efectividad para el trastorno por uso de sustancias. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante rever esto? ¿Por qué es importante conocer un poquito sobre cuáles son esas intervenciones que están más estudiadas o que tenemos información sobre su eficacia? Porque, bueno, los trastornos por uso de sustancias implican un alto costo a nivel de salud, hay como una presión sobre el sistema de salud de los países, tenemos justamente que, para invertir con fondos públicos, en tratamientos, en intervenciones, tenemos que de alguna manera saber si en eso que vamos a invertir es eficaz o no. También las personas que tienen estos problemas sabemos que, bueno, pueden tener algún tipo de afectación funcional, ¿no? Como pueden ser, bueno, una pérdida de productividad, problemas de empleo, de afectación en diferentes áreas de la vida, más allá de la afectación directa a la persona, a su familia y a su contexto. Entonces, estas intervenciones, estos tratamientos basados en evidencia para el TUS, justamente lo que van a favorecer es que podamos mejorar lo que tiene que ver con mantener a la persona adherida al tratamiento, ¿no? Evitar los abandonos al tratamiento, o sea, trabajar en lo que tiene que ver con la retención y la permanencia de esa persona para que pueda hacer todo el proceso, en toda la trayectoria de tratamiento y que eso sea eficaz. Y minimizar lo que sabemos que es muy frecuente en estos casos, lo que tiene que ver con las recaídas, ¿sí? Y que podamos también tener una mejor visión de aquellas intervenciones que se pueden desarrollar e implementar en diferentes ámbitos. Y también cuáles son aquellas modalidades también que están como destacadas como más efectivas, se hacen grupales, individuales, familiares. Entonces, algunos de
de los estudios vamos a presentar, estuvimos viendo un metaanálisis reciente que les dejamos ahí ahora el trabajo marcado, que justamente nos habla que en cuanto a las intervenciones psicológicas, psicoterapéuticas, destacan, bueno, unas de las más estudiadas han sido la psicoterapia cognitivo-conductual, que apunta a trabajar aspectos cognitivos, afectivos, todo lo que tiene que ver con las emociones y las conductas, en relación a los riesgos asociados al consumo. Bueno, y se enfoca justamente en trabajar habilidades de la persona que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación emocional, con el autocontrol, para poder sostener el tratamiento y ya sea una intervención en el modelo de reducción de daños y riesgos o abstinencia. Y por otro lado, la entrevista motivacional, que apunta a trabajar aspectos de la persona como la autoeficacia y la motivación al cambio, en qué fase del cambio está la persona y si está motivada al tratamiento y en qué punto está para poder justamente poder adherir a él, ¿no? Y cómo se autoperciben sus habilidades para transitar por un tratamiento. Entonces trabaja de forma empática, no confrontacional, que sabemos que es una de las intervenciones que no está recomendada en estos casos, cómo se pueden integrar estos aspectos de la ambivalencia que la persona pueda tener en los tratamientos. Entonces este estudio, que les dejamos ahí la siguiente, por favor, Marcela, la referencia, digamos, la cita, relevó 23 estudios con un estudio de metaanálisis de cuál es la evidencia que tenemos reciente sobre aquellas intervenciones no farmacológicas que están más estudiadas y que tuvieron una efectividad de bajo a moderado. Entonces, yo voy a hablar en realidad no de todas las sustancias, sino que me voy a centrar en el cannabis y en el alcohol, que son las sustancias más consumidas en Uruguay. Bueno, en este caso justamente lo que se vio con buena efectividad de baja a moderado, o sea que producía cambios positivos, era la combinación entre las intervenciones de tipo cognitivo-conductual junto a la entrevista motivacional, y además incluir todo lo que tiene que ver con intervenciones psicosociales, por ejemplo, el trabajo con la familia, el trabajo con la incorporación de otras personas significativas. También en el caso del alcohol, pasamos por favor, en el caso del alcohol, también la combinación entre estos tres tipos de intervenciones no farmacológicas tuvieron también un efecto bajo a moderado. En realidad es bastante difícil poder evaluar tratamientos psicoterapéuticos, y eso es una de las limitaciones capaz que tenemos en nuestra región, y también de cómo llevarlo a cabo de forma estricta, ¿no? Que bueno, eso quedaría como para el final un poco el debate, integrarlo, porque en esto, bueno, uno dice, bueno, muy bien, eso sabemos que es efectivo y cómo, pero bueno, hay otro montón digamos, de variables que intervienen en esto, que bueno, que es interesante poder discutir. Y otro de los estudios que habíamos revisado justamente destaca todo el trabajo en el aspecto de regulación emocional, que en muchas de las intervenciones ya se trabaja como una meta específica, ¿no? Pero también en esta revisión lo que mostraba justamente era resultados donde en comparación con personas con un diagnóstico de trastorno por uso de sustancias en comparación con un grupo controles, se veía que estas personas que tienen el diagnóstico de TUS mostraban niveles más altos en emociones negativas y también mucho más dificultades en controlar la regulación emocional, y cómo el trabajo en estos aspectos, en estas habilidades, no solo es clave en las intervenciones, sino también se mencionaba el poder evaluar y tener una línea de base para poder entender cómo es la trayectoria, cómo la persona va transitando en estos aspectos en cuanto a la posibilidad de expresar las emociones y también las estrategias de poder reaccionar frente a las diversas situaciones y el manejo de esas habilidades. Entonces, bueno, dejamos ahí, tenemos el trabajo para también quienes estén interesados, enviarlo, y bueno, Marcela va a continuar profundizando los aspectos neuropsicológicos, y bueno, después continuamos. Muchas gracias. Con la presentación.
Gracias, María Eugenia. Gracias a todos por estar presentes ahora. Bueno, la idea es yo continuar, como decía María Eugenia, hablando un poquito de la parte más neuropsicológica o neurobiológica, que por lo menos en nuestro medio, nosotros vemos que necesitamos trabajar un poquito más esta integración de cómo traer la información que nos traen fundamentalmente las neurociencias, ¿no? Distintas ramas de las neurociencias, poder pensar cómo la aplicamos y la llevamos para mejorar las intervenciones y los tratamientos. Yo fundamentalmente voy a hablar de evidencia que se ha acumulado en los últimos años, que tiene que ver más que nada con el funcionamiento neuropsicológico, con algunas funciones cognitivas que aparecen alteradas en las personas con TUS, y cómo esto se ha ido incorporando de a poco, por un lado, a la investigación para entender un poco mejor qué es lo que pasa y qué es lo que provoca esas alteraciones, y para pensar de qué forma podemos incorporar eso a los tratamientos para mejorar, ¿no? Todos estos aspectos que decía María Eugenia que necesitamos pensar en los tratamientos. Esto que planteo acá es como más como el punto de partida, porque ya tenemos se sigue desarrollando, pero hay mucha información que ya nos permite entender qué es lo que pasa a nivel del sistema nervioso con el consumo reiterado de las drogas. Sabemos que hay cambios en la funcionalidad cerebral, sabemos que esos cambios con el uso habitual, con la frecuencia, pueden generar modificaciones de duración, modificaciones funcionales, y sabemos, esto muy genérico, que mucho de esto tiene que ver con lo que es el circuito de recompensa, ¿no? Con aquellos sistemas cerebrales que están encargados de la respuesta a los estímulos motivantes, todo lo que tiene que ver con el impulso, los comportamientos de búsqueda, la recompensa, y que también estos sistemas tienen mucho que ver, y ya sabemos que hay cierta alteración en estas áreas que están vinculadas a la toma de decisiones, al funcionamiento cognitivo, al funcionamiento ejecutivo, al control de la conducta, ¿no? No me voy a detener mucho en esto, pero hay un cúmulo importante de evidencia en relación a eso, ¿no? Y se sigue trabajando para entender el detalle de este funcionamiento. Después tenemos muchos modelos que han buscado como definir eso y llevarlo a entender como funcionamientos específicos, comprender la progresión en el consumo, comprender ciertos aspectos de cómo se desarrolla, ¿no? Se va generando el problema relacionado con las sustancias. Ahí el modelo de la sensibilización al incentivo es uno de los más conocidos, pero hay muchos, y estos modelos ya van a ir tomando, como incorporando aspectos que tienen que ver como más con el funcionamiento cognitivo y neuropsicológico. Cuando hablamos de los modelos neuropsicológicos, hablamos de modelos que integran esta evidencia neurobiológica, pero que la incorporan más a comprender los aspectos psicológicos y el funcionamiento psicosocial. Entonces hacen como un nexo un poco entre estas bases más neurobiológicas, ¿no? Con el funcionamiento específico de estos procesos. Lo que nos surge ahí cuando entramos en estos modelos es decir, bueno, hay ciertos procesos que se ven alterados, que tienen que ver con el funcionamiento de ciertas regiones cerebrales, que se ven alterados relacionados con el consumo de drogas, pero la pregunta es, bueno, específicamente, ¿qué procesos aparecen con déficits? ¿Cómo podemos evaluarlos, medirlos? Es todo un gran problema más de la investigación, pero también entender qué consecuencias tiene esto para el tratamiento, para la rehabilitación y para la calidad de vida de las personas. ¿Qué procesos cognitivos o qué procesos psicológicos? Bueno, ahí hay muchos, hay una variedad, y acá encontramos el primer problema en la investigación de que hasta es difícil encontrar una terminología común para estos procesos. Entonces hay investigaciones que van a hablar más de procesos o funciones ejecutivas, hay otras que van a utilizar más los términos que tienen que ver con el control ejecutivo, con control cognitivo. En términos generales, estamos hablando de procesos de atención, procesos de memoria, procesos que tienen que ver con la planificación y la organización de la conducta, con el monitoreo y el control, con la inhibición,
la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, eso es en términos generales estos procesos específicos que nosotros podemos ver en el funcionamiento de la persona, podemos medir, podemos evaluar y también podemos intervenir. Porque estos procesos no son solamente importantes para entender los trastornos por uso de sustancias, sino que son procesos importantes para la vida en general, ¿no? No solamente están asociados al proceso de consumo, ¿no? En realidad nosotros necesitamos de esto, todo el tiempo lo estamos usando para planificar, para organizar la conducta, para regular nuestro comportamiento, para regular nuestras emociones, para regular nuestra interacción social. Siempre estamos utilizando todos estos procesos cognitivos, no nos damos cuenta porque funcionan automáticamente, pero son parte de nuestro funcionamiento, ¿no? Y una cosa importante es que siempre pensamos como a un nivel como de continuo, todos tenemos mayor o menor funcionamiento en alguno de estos procesos, y hay una distribución, bueno, los estudios muestran una distribución normal en población general de estos procesos. Entonces, considerando este panorama, bueno, en los últimos años, yo les decía, ha aumentado mucho los estudios que tratan de entender estos déficits. Esto es solamente una revisión que tiene unos años ya, pero acá un poco la pregunta de este artículo es entender si hay déficits específicos para cada tipo de sustancia o si hay déficits o alteraciones neuropsicológicas que son generales y que aparecen en todas las personas o en general en la mayoría de las personas que tienen TUS. Este cuadro muestra un poco cómo algunos estudios que han investigado en distintos tipos de drogas y que muestran diferencias. En general, la mayor parte de los estudios se realizan como en personas que están hace un tiempo con abstinencia, pero no una abstinencia tan prolongada, y en general muestran alteraciones desde la flexibilidad, la planificación, la inhibición, la impulsividad, la toma de decisiones, a distintos aspectos de la memoria aparecen alterados, la velocidad de procesamiento, habilidades psicomotoras que también están muy relacionadas con estos procesos ejecutivos. Bueno, ahí les dejo la información para el que quiera profundizar, ahí pueden ver los detalles, pero en general los estudios han encontrado que hay déficits moderados, ¿no? En general el déficit aparece a un nivel moderado, varía claramente dependiendo de la edad de inicio, del tipo de consumo, de la gravedad del consumo, de la educación. Todas esas variables inciden en la gravedad del déficit, pero en general en aspectos específicos de la memoria, de la atención, de estas funciones ejecutivas y toma de decisiones, se reitera el encontrar déficit en personas que tienen TUS. Entonces la pregunta que está alrededor de esto es, ¿estos déficits son consecuencia del uso reiterado o son factores de vulnerabilidad? Y esta es una pregunta que yo no voy a poder responder, que no se ha podido responder todavía. Es muy difícil, por las características de la pregunta, entender si estos son aspectos previos que hacen que una persona sea más vulnerable a tener un uso a una pérdida de control en el uso de alguna forma, o si es este uso reiterado y esta alteración de estos sistemas cerebrales que va a generar esos déficits. En general, los modelos actuales, con la evidencia que hay, tienden a pensar que podría haber como una bidireccionalidad, como que podría haber algunos factores de predisposición que hacen que algunas personas puedan ser más vulnerables a, bueno, una vez en contacto con el consumo, poder desarrollar, tener más predisposición a desarrollar un consumo problemático. Estoy teniendo un problema de batería. Discúlpenme. Parece que tengo un problema en el enchufe que no me conecta bien la batería. Discúlpenme. Entonces, yo les comento esto, ¿no? Tenemos esta pregunta de si son causa o si son consecuencia. Hay algunos estudios, por ejemplo, que han evaluado aspectos más como de orden genético, que podrían hablar de algunos marcadores, por ejemplo, a nivel del control cognitivo. Hay algunos marcadores del monitoreo de la conducta, que es como la actividad de la corteza cingulada anterior, digamos, que está monitoreando
los errores que cometemos en la conducta, que se ha visto que está descendida en general en personas con TUS y que se ha visto también descendida en familiares que no desarrollan trastorno y que entonces eso nos podría estar indicando que podría haber una vulnerabilidad genética desde ese punto de vista. Pero también las funciones ejecutivas de estos procesos están muy dependientes de la educación, el desarrollo, factores ambientales, aprendizaje, entonces podemos encontrar una vulnerabilidad que venga desde aspectos más de... Bueno, les estaba hablando de esto, de la pregunta de si los déficits son permanentes o recuperables. En realidad tenemos larga historia en la neuropsicología, de trabajo en recuperación de estas alteraciones. La historia es menor cuando pensamos en personas con trastornos por uso de sustancias, hay menos evidencia. Esto se los muestro muy rapidito, pero es parte de mi investigación de doctorado, que ya tiene unos años. En el 2014 yo estudié esta actividad de corrección de errores y, bueno, en primer lugar encontré que no habían diferencias entre las personas que estaban en tratamiento y las personas que no tenían problemas relacionados a sustancias, pero después cuando empecé a ver qué pasaba con el tiempo de tratamiento, encontré que el tiempo de tratamiento mejoraba, o sea, se asociaba con una mejora de este sistema de control cognitivo, de aprender como de alguna forma de los errores, ¿no? Esta investigación no estaba pensada para considerar los tiempos de tratamiento, así que en realidad necesita como se necesita más evidencia al respecto, pero en los últimos años se ha generado mucha evidencia con respecto a eso. Por ejemplo, este metaanálisis del 2024 que revisa cerca de unos 20 estudios en personas con trastorno por uso de alcohol y estudia la recuperación de funciones psicológicas, de procesos psicológicos a lo largo del tratamiento. Estas son todas las funciones que estudia para ver cómo la complejidad de estas son todas las tareas que se utilizan, y encontró que muchas de esas funciones se recuperaban entre los 6 y los 12 meses de tratamiento. No todas, no sé, el metaanálisis encontró inconsistencia en algunas, pero en algunas que consistentemente no recuperaban, pero desde aspectos específicos de la atención, como la velocidad de procesamiento, la atención dividida, toma de decisiones, memoria de trabajo, inhibición de la respuesta, afluencia verbal, todos esos procesos mostraban en general consistentemente una mejora, en algunos casos al inicio del tratamiento, en algunos casos a los 6 meses y en algunos casos requerían de más tiempo de tratamiento. Este metaanálisis, por ejemplo, no muestra mejoras en lo que son habilidades de planificación, que es un subproceso de las funciones ejecutivas bien importante, y en la parte de flexibilidad cognitiva, también eran como inconsistentes los resultados respecto a eso. También en ese caso, en este estudio, esta mejora había predictores de esa mejora, como por ejemplo la edad, el nivel educativo, las recaídas, la edad de inicio del consumo era como importante ahí en la predicción de esta recuperación. Entonces la otra pregunta que viene acá es la recuperación de estas funciones o el déficit de estas funciones, ¿no? Las diferencias entre personas en este funcionamiento. ¿Tiene un impacto en el tratamiento? ¿Podemos pensarlo que puede impactar en el tratamiento? ¿Podemos considerarlo? Y ahí también en los últimos años se ha investigado bastante, otros del 2023, que estudian la relación entre los déficits cognitivos en general y las variables de adherencia al tratamiento, ¿no? Y aspectos que tienen que ver con la continuidad del tratamiento, y en general encuentran que, por ejemplo, los déficits que tienen que ver con procesos relacionados a la recompensa, a la respuesta a la recompensa, que son algunas tareas específicas que se han desarrollado más para esta población, tenían bastante relación con las recaídas y con el éxito del tratamiento en otros estudios. Lo que son déficit en la cognición general, en el primero de los estudios se encuentran que tiene relación con la adherencia al tratamiento. En el segundo estudio no encuentran tanta relación con otros procesos cognitivos. Entonces hay evidencia de que algo podría tener que ver, podría ayudarnos a entender las variaciones en la adherencia al tratamiento. Obviamente
pensando siempre en un contexto donde hay un montón de otros factores, otras variables, pero todavía estamos en un momento donde necesitamos más evidencia, necesitamos seguir trabajando sobre esto. Entonces, ahí contarles que, bueno, hay intervenciones específicas que se han desarrollado para trabajar funciones cognitivas asociadas a los tratamientos de TUS. En eso las más conocidas son intervenciones específicas en remediación cognitiva, que lo que hace es buscar mejorar el funcionamiento en algunos dominios específicos cognitivos. Hay intervenciones específicas en memoria de trabajo que se han adaptado a estos tratamientos, entrenamientos en control inhibitorio. Bueno, más conocidos tal vez son los entrenamientos en modificaciones de sesgos atencionales, que es otro aspecto ahí que bien importante, que une estas funciones cognitivas, específicamente atencional, con lo que son los comportamientos más asociados a la búsqueda, ¿no? Y al consumo. Y después intervenciones basadas en mindfulness que, bueno, son un poco más amplias, pero trabajan específicamente aspectos también atencionales. Estas intervenciones, bueno, yo al menos no he tenido mucho registro de uso en nuestro contexto, ¿no? Pero sí en otros contextos lo vemos. Y bien, un poco para discutir esto de que, bueno, si bien hay muchos estudios neuropsicológicos que han aparecido en los últimos años, encontramos dificultad a la hora de tomar esa evidencia, porque, bueno, ya de entrada en la definición del constructo, que cuando hablamos de alteraciones neuropsicológicas, funciones ejecutivas, funcionamiento cognitivo, es difícil y los subconstructos a estudiar no son fáciles de definir. Hay muchas técnicas, muchos instrumentos de medición, entonces tenemos investigaciones que son difíciles de comparar porque utilizan técnicas distintas, porque miden procesos distintos. Desde la experiencia, a veces también hemos visto que tratar de tomar información de todos los procesos y subprocesos requiere evaluaciones muy largas y muy cansadoras para los pacientes, que también generan como dificultades a la hora de entender e interpretar la información. Y bueno, la variedad de tipos de tratamiento que hay, la dificultad de identificar a qué se le atribuyen los cambios que podemos encontrar en los aspectos. Más allá de estas limitaciones, hay una creciente evidencia que nos muestra que esto parecería ser un punto que vale la pena mirar y que podría ser interesante incorporar a los tratamientos. Y bueno, ya para ir cerrando, ahora le paso a María Eugenia un poco la palabra, esto capaz que también puede quedar un poquito para las preguntas y para la discusión. Pero bueno, planteamos esta idea, bueno, si no será algo relevante pensar en incorporar alguna evaluación de funcionamiento cognitivo al inicio del tratamiento como parte de los procesos de evaluación, ¿no? Porque esto nos podría señalar algunas líneas, nos podría orientar un poquito las líneas terapéuticas y además nos podría, por ejemplo, plantear cuáles son los pacientes de mayor riesgo o peor pronóstico que requieren tal vez intervenciones específicas diferentes a los otros pacientes, ¿no? Ahí creo que es importante entender que, bueno, que estas funciones llevan un tiempo de recuperación, a veces requieren intervenciones específicas, que a veces las podemos ofrecer y a veces no, pero a veces los tratamientos requieren de los pacientes que ya tengan un buen funcionamiento de estos procesos cognitivos y no considerar este aspecto puede entorpecer el favorecerse de las otros tipos de intervenciones que se hacen, ¿no? Tenemos que entender que el buen funcionamiento cognitivo va a ayudar al paciente a sostener los objetivos terapéuticos, pero también a mejorar su calidad de vida en general. Por ejemplo, sostener un empleo, una vez que en otra etapa de tratamiento, en donde pueda tener un empleo, sostener relaciones interpersonales, el bienestar psicológico en general está favorecido por estas funciones y por eso creemos que tenemos que incorporar considerando que podemos encontrarnos con pacientes que es muy probable que haya una disfunción en estos procesos que tenemos que mirar y atender también. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Sí, justamente es algo como para debatir, ¿no? Sí, en nuestra región, cómo estamos en este momento en estos aspectos, ¿no? Tanto de ir incorporando aquellas intervenciones que están basadas en evidencia, que vamos teniendo información de que sí son efectivas y de qué modo se van incorporando, de qué modo se van dejando atrás aquellas prácticas o aquellas intervenciones que no están recomendadas, y cómo se puede incorporar a esos tratamientos ya existentes todo esto que les comentaba Marcela, ¿no? Del trabajo en recuperación de la función cognitiva en todos los aspectos neuropsicológicos, integrándose a potenciar y mejorar la vida de la persona de forma global. Entonces yo creo que es un desafío bien importante, ¿no? A nivel, en todos los ámbitos, no solo desde el profesional que trabaja directamente en diferentes ámbitos, como hablábamos, en el comunitario, en el centro de rehabilitación, con estos pacientes, con este diagnóstico, sino a nivel más macro, ¿no? De cómo se desarrolla política pública, cómo se invierte en este tipo de tratamientos, qué dineros públicos se destinan y a qué tipo de intervenciones, y al poder también tener en los lugares de tratamiento, en los lugares en los equipos que estén formados específicamente en estos aspectos y que sepan de alguna manera digamos, implementar un tratamiento que esté basado en evidencia, que tenga todos estos aspectos centrales que les comentábamos al inicio, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso da como para mucho debate y que es un tema bastante complejo, ¿no? Pero bueno, les agradecemos, ya estamos en el tiempo de finalización y abrimos ahora el espacio a las preguntas, a los comentarios, a los aportes que seguramente deben tener ustedes desde su ámbito de trabajo, ya sea académico, ya sea en la salud o trabajando con estas personas. Nos disculpamos nuevamente por los problemas técnicos, que por más prueba y todo, y le agradecemos a Bárbara nuevamente que estuvo ahí apoyando, así que bueno, quedamos esperando, atentos a las preguntas. Vamos a revisar acá el chat, que algunas ya nos estuvieron llegando. Y bueno, y también les dejamos al final, a ver en la presentación, nuestro, el email. Dejemos aquí las preguntas. No, déjalo igual esta para las preguntas. Bien. Muchísimas gracias, María y Marcela. Hemos recibido muchas felicitaciones por parte de los asistentes y tenemos un par de preguntas que las podemos compartir. Tenemos una pregunta de Ernesto González. Nos pregunta sobre, con base a el trabajo que ustedes han hecho y en la temática que se ha hecho en Uruguay, ¿cómo ven los pronósticos más complejos respecto a la conciencia de enfermedad en los pacientes que se encuentran en tratamiento? A la conciencia, los pronósticos. Conciencia de enfermedad. Conciencia de enfermedad. Bueno, de los pacientes en tratamiento. Los pacientes en tratamiento. Por eso, justamente, una de las recomendaciones era el trabajo con este modelo de entrevista motivacional, ¿no? Evaluar la autoeficacia, que es cómo es la autopercepción de las habilidades de la persona, cómo la persona se sitúa frente a iniciar un tratamiento, y depende también, bueno, de muchas variables, ¿no? De la sustancia que consume, del nivel de severidad, de las redes que tenga, de los apoyos familiares, del trabajo que se haga con los referentes principales de esa persona, y de justamente trabajar estas ambivalencias en el tratamiento, ¿no? Es importante que la persona esté muy motivada al cambio para iniciar un tratamiento, porque sabemos que si no, posiblemente va a ser difícil retener a esa persona en completar o el transitar en todos los pasos que requiere el tratamiento, ¿no?
capaz que yo quería agregar algo también vinculado a esto que hablamos del funcionamiento más cognitivo, que a veces falta información y falta conciencia de entender que hay déficits específicos y que a veces no es solamente, que a veces las personas encuentran dificultades para sostener los tratamientos y para seguir como las indicaciones y cumplir sus objetivos en base al tratamiento o a otras cosas de la vida que tiene que ver con que tenemos que atender a otras dificultades que están apareciendo que a veces uno nota falta de información respecto a eso. Es decir, bueno, no es solo porque quiera lo voy a lograr, necesito trabajar estos procesos cognitivos que me permiten sostener esta conducta, sostener este interés, ¿no? Sostener este objetivo. Sí, y también una de las limitaciones o las barreras que también mostraban los estudios era que, bueno, sabemos los que trabajamos con estos temas, investigamos en estos temas, que hay también muy alta comorbilidad con, acá no hablamos de problemas de salud mental, pero bueno, en esta presentación, pero hay muy alta comorbilidad también con dificultades o aspectos que tienen que ver con salud mental y con también características, rasgos de personalidad en las personas que tienen un diagnóstico de trastorno de uso de sustancias y que son aspectos importantes también integrar y a trabajar. No solo centrarse en la sustancia en sí misma, ¿no? Son como temas muy complejos y obviamente también en los tratamientos lo hace muy complejo. No sé si quedó contestada la pregunta o si ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. También nos preguntan, Kamal nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre psicología y neurociencia? A ver, ¿qué es la neurociencia? ¿Qué pregunta? En realidad son disciplinas que hoy en día se confluyen, de alguna forma se intercambian y se nutren mutuamente. Lo que pasa es que las neurociencias van a estar más enfocadas a entender como las bases biológicas, biológicas del funcionamiento, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso. La psicología va a tomar esa información para entender la conducta y el funcionamiento del ser humano en el mundo, ¿no? Pero las emociones. Las neurociencias le agregan esa parte de entender, bueno, cómo eso está fundado en un funcionamiento de un sistema nervioso, ¿no? Ese es un poco el agregado más que... Muchas gracias, Marcela. También nos pregunta William sobre cuál es su recomendación respecto a la evaluación cognitiva. Si esto sería algo para todas las personas que ingresan a tratamiento por TUS, como un tamizaje general, o solo para algún grupo en específico. En una situación ideal, yo creo que poder contar con algún tamizaje, aunque sea general, para todas las personas que ingresan a un tratamiento y poder tenerlo como parte de la evaluación inicial, yo creo que sería un aporte para el tratamiento. No hay una indicación así, no tenemos todavía evidencia para decir, bueno, esto sí o sí hay que hacerlo y va a dar resultados, pero sí, yo creo que es un aspecto que podemos considerar, por lo menos a un nivel como de tamizaje, de una evaluación general que nos permita también diferenciar estos niveles de riesgo y personas que requieren a veces una intervención específica para apuntalar ese aspecto, ¿no? Muchísimas gracias. También hemos recibido muchísimas preguntas, lo cual me parece maravilloso. Las voy a ir compartiendo conforme las vaya leyendo. También nos pregunta Lorena Pastor. Ella dice que trabaja en el ámbito universitario y realizan algunos programas de prevención de consumo, pero sin embargo es difícil lograr que los jóvenes tomen conciencia sobre el impacto del consumo a nivel neuropsicológico. Lorena nos pregunta, ¿ustedes qué estrategias creen que son las más efectivas para llegar a los jóvenes con este mensaje sobre los efectos del consumo? Ya que muchos alegan que las sustancias los benefician en algunos puntos de su desarrollo, ya sea como para concentrarse o para ser mucho más creativos, etcétera. Entonces, en su experiencia, ¿cuál estrategia sería la más efectiva? Bueno, qué interesante la pregunta. Yo también trabajo con adolescentes y bueno, y es un desafío importante, ¿no? Y acá Marcela, que es la que sabe más del tema del cerebro, el cerebro adolescente justamente, bueno, está en desarrollo hasta, bueno,
20 y tantos años. Y bueno, y ahí hay un tema también importante, ¿no? En cuanto a las recomendaciones, los que trabajamos en salud, obviamente, cuando hablamos de adolescencia, de desarrollo, somos como bastante claros en que sí hay una afectación. Y bueno, que tenemos que trabajar en pos de eso, ¿no? Pero bueno, y en Uruguay que tenemos todo el tema también de la legalización de la marihuana, y bueno, y el acceso a la sustancia, bueno, y las características propias de la edad evolutiva, ¿no? Del adolescente que busca sensaciones, que minimiza los riesgos, a veces las presiones de pares, bueno, son temas difíciles a trabajar. Yo creo que ahí también es importante saber lo que no funciona y lo que no ha funcionado, ¿no? El dar sermón y a veces intervenciones más psicoeducativas en los adolescentes, capaz que no se ha visto mucho resultado. Justamente estamos ahora trabajando con Marcela en evaluar aquellos programas de prevención que han sido basados en evidencia y que han mostrado resultados para nuestra región, porque a veces hay mucho desarrollo de programas de prevención para adolescentes que han sido efectivos en otros países, y bueno, y que para implementarlos a Latinoamérica tienen que estar validados, adaptados, ¿no? Tenemos que hacer, son aspectos que llevan bastante tiempo y que es complejo de llevar a cabo. Y bueno, y es un desafío a seguir entendiendo, porque también estas cosas tienen pocos años de un conocimiento que es relativamente reciente de todo esto. Entonces, recién se está como instaurando en la sociedad el entender, ¿no? Algunos de estos procesos. A mí me escapa un poco mi conocimiento saber cuál es la mejor estrategia, pero sí creo que, bueno, en primer lugar empezar a como difundir más toda esta información, a considerarla más siempre, y a discutirla y a entrar como en mayor intercambio, siempre es bueno, pero creo que es un desafío, ¿no? Para esta época tratar de ver cómo incorporar también más a nivel de la prevención. Incorporar justamente la prevención desde lo temprano, ¿no? Para algunas sustancias sabemos que, bueno, hablando de adolescentes, por ejemplo, la edad de inicio en Uruguay para el consumo de alcohol está alrededor de los 12 años, la marihuana a los 14, entonces, bueno, son desafíos importantes poder reducir la edad de inicio en el consumo, tardar lo más posible, y un trabajo fuerte en prevención y también de formar equipos, ¿no? La gente que está más en contacto con los jóvenes, los docentes, ¿no? Los chicos pasan mucho por el ámbito educativo, entonces, bueno, que las personas que trabajan con los adolescentes estén formadas específicamente también en estos aspectos y puedan llevar en diferentes ámbitos intervenciones de prevención para retardar el inicio en el consumo, que bueno, que sí que hay una afectación en ese sentido. Y trabajar los factores de protección, también entrar no solo en los riesgos y en la afectación, sino trabajar, bueno, son aquellos aspectos que favorecen conductas de protección, ¿no? Por ejemplo, la adherencia al sistema educativo, que la familia esté involucrada en los jóvenes, por ejemplo, el ejercicio físico, bueno, un montón, también trabajar los aspectos de protección, maximizar los aspectos de protección para así también minimizar los riesgos en el consumo. Perfecto, muchísimas gracias. Pues aprovechando que nos hablan de estos factores de protección y abordar el tema de la prevención para retrasar el inicio de consumo, también nos preguntan sobre estas herramientas que ustedes utilizan para poder evaluar las funciones ejecutivas. Si hay alguna herramienta latinoamericana que ustedes recomienden, y si sí, ¿cuál sería? A decir verdad, nosotros estamos empezando en este momento con un estudio donde justamente parte de la investigación va a ser poder desarrollar un protocolo de evaluación que sea ajustado a nuestro medio, porque además tenemos todo el tema de la validación, de las técnicas, que en cada país hay validaciones distintas y versiones diferentes, y se los dejaría así como información para contarles después cuando tenga, o sea, esto está en desarrollo, seguramente en poco tiempo lo podamos tener,
pero todavía no me animo a decir una herramienta porque estamos justamente revisando cuál sería la mejor forma en esto de también poder contar con un screening que sea acotado en tiempo, ¿no? Para que sea realista de poder hacer. Pero estamos justamente empezando una investigación de funcionamiento ejecutivo y psicomotor en personas que están transcurriendo un tratamiento y bueno, y esperamos tener como una herramienta, porque la verdad es que si uno mira las investigaciones es muy variada. Nosotros en este momento en Uruguay, ahí hasta donde sepamos, no hay incorporado un screening en ningún centro de tratamiento que sepamos. Sí es un interés poder empezar a desarrollar esto y empezar a incorporarlo. Yo a las personas que tengan esa pregunta les puedo decir que me pueden escribir capaz en unos meses y ahí podemos intercambiar, estamos trabajando en eso y para darles una buena respuesta sería bueno esperar unos meses más porque esperamos contar con algo. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, y ahorita que ya hablamos un poco sobre la prevención, sobre las intervenciones, también nos preguntan, ¿ustedes cómo creen que sería la mejor forma de trabajar las recaídas desde la neuropsicología? Me imagino que estaban preguntando como la prevención de las recaídas, ¿no? Sí. Supongo que... Minimizar las recaídas. Sí. A ver, como yo me decía, hay programas específicos que se han usado. Ahí yo creo que el tema del control inhibitorio es un punto fuerte para pensar la prevención de recaídas, porque yo ahí no desarrollé mucho, pero hay algunos modelos que plantean cómo en los momentos en que aparece, ¿no?, ese deseo intenso de consumo, en los momentos esos de vulnerabilidad, es el control inhibitorio el que ayuda a la persona a tomar las mejores decisiones tempranas, ¿no? De empezar como a buscar alternativas tempranas de no acercarse al consumo, ¿no? Entonces hay algunos modelos que plantean ahí el rol del control inhibitorio, que hay bastante evidencia. Entonces, en general, cualquier trabajo que intervenga en control inhibitorio podría fortalecer. Como decíamos con María Eugenia, es interesante explorar en nuestro medio estas intervenciones específicas y ver si las podemos adaptar. De todas formas, a veces los dispositivos de tratamiento, sin saberlo, están incorporando actividades y procesos que de alguna forma pueden ayudar a esta recuperación. Pero entonces todo lo que tenga que ver con ayudar a la persona a tomar conciencia de las dificultades, por ejemplo, para controlar su atención, ¿no? Como la atención, las cosas que pasa con estos procesos, es que la atención se va a las claves o la información que tiene que ver con el consumo y eso aumenta el deseo, aumenta el acercamiento hacia las recaídas. Entonces, cuando la persona empieza a desarrollar capacidades de controlar su atención y de movilizarla hacia otros objetos, eso es un elemento que lo ayuda a los momentos donde la recaída es más riesgosa, ¿no? Entonces, todo lo que sea como trabajar en el control de la atención y también es ser consciente de la persona de que esa es una debilidad, que la tiene que reforzar y que en algunos momentos de mucho riesgo, cuando aparecen, puede ser cuando está atravesando una emoción intensa, cuando algo le está pasando, sus procesos cognitivos se van a orientar va a tener dificultad para controlar su conducta y su atención se le va a ir hacia cosas que lo lleven a veces a las recaídas. Entonces, todo lo que es trabajo con atención, con control atencional desde distintos, con control de la conducta, con poner conciencia en los procesos esos específicos que tienen que ver con todo lo que es el control inhibitorio, yo diría que puede ayudar, ya sea en una intervención específica o también ahí, la realidad es que a veces en nuestro medio tenemos que ser creativos y tenemos que ponernos también a pensar cómo llevamos estos conceptos a intervenciones más acercadas a nuestras posibilidades. Pero a veces solamente conocer ese funcionamiento puede ayudar a la persona a empezar a trabajar y a regular. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, por cuestiones de tiempo, nos queda tiempo solo para una pregunta más. Recibimos muchísimas, pero también dentro de estas preguntas recibimos muchas felicitaciones a ustedes dos como panelistas. Entonces, muchísimas gracias por su presentación. Y nos vamos con la última pregunta de Matías García Terán, de Argentina.
Nos pregunta, primero las felicita mucho por la presentación y también nos pregunta si ustedes tienen conocimiento de centros de tratamiento que estén aplicando evaluaciones neuropsicológicas y sumado a ello, también si tienen referencia de la efectividad de la DBT, que supongo se refiere a la terapia dialéctico-conductual para los trastornos por uso de sustancias. La última parte, capaz que la... Si querés arrancar vos con la... Yo no tengo conocimiento en nuestra región, no conozco. Por ahora sería súper interesante si alguien sabe de centros de tratamiento que incorporen intervenciones específicas. Sí, bueno, lo que podemos encontrar en los estudios de investigación que se han hecho intervenciones en varios, pero no, la mayoría no son en la región. En España hay bastante desarrollo de estos temas, hay un equipo importante de gente que está trabajando. Parte de la información que aparece acá en lo que yo expuse, en las revisiones aparecen las referencias a intervenciones que se han hecho, entonces ahí capaz que el que le interesa puede ir a buscar el lugar específico de la intervención para ver la intervención. Yo no conozco, no, en la región, en nuestro medio no conozco que se esté haciendo, pero sé que se hace en algunas partes del mundo porque obviamente por eso tenemos algunos resultados, alguna evidencia. Y ahora María Eugenia contesta capaz que lo de DBT, pero también decir que a veces también estas intervenciones, ¿no? Como DBT, incorporan el trabajo en algunas de estas funciones, porque están asociadas también claramente a la regulación emocional, entonces lograr cierto control cognitivo es necesario para las habilidades que se necesitan en estas intervenciones, ¿no? No sé si quieres agregar algo de... Justamente en ese trabajo que mencionaba, sí, uno de los estudios relevaba también esta perspectiva, pero no es una de las más estudiadas. Las que tienen más evidencia son las terapias cognitivo-conductuales, las entrevistas motivacionales y el manejo de la contingencia. Y bueno, está también la dificultad en nuestra región justamente también evaluar, ¿no? Estas intervenciones, porque bueno, se necesitan, bueno, son complejas, se necesitan un tiempo de, bueno, aplicar tal cual los protocolos, desarrollar, integrarlo en los tratamientos, tener grupos controles, bueno, entonces, bueno, donde la evidencia que predomina de estas revisiones son más bien, bueno, de Estados Unidos, de Canadá, pero bueno, en nuestra región justamente falta mucha información. No solo falta incorporar intervenciones de tipo, sino que también, bueno, falta también, bueno, poder hacer ese proceso de evaluar la eficacia de los tratamientos y las intervenciones. Si les parece, dejamos nuestros emails y con mucho gusto podemos abordar y poder contestar estas preguntas, o nos pueden enviar más preguntas por email y podemos acercar también los estudios, los artículos científicos completos en los que nos basamos para hacer el webinar, así bueno, pueden acceder directamente a la fuente de información y añadir a la información de mayor interés. Perfecto, muchísimas gracias María y Marcela. Solo para agregar a esa respuesta, nos comenta Smith Bocanegra que ella conoce una institución en Colombia, en Medellín, que aplica intervenciones neuropsicológicas, que la clínica se llama Servir. Entonces, valdría la pena continuar estas conversaciones. Muchísimas gracias por ofrecer su tiempo y sus correos de contacto para que nuestra audiencia pueda contactarlas en caso de tener más dudas y que sigamos enriqueciendo esta conversación entre todos nosotros, ya que por lo visto levantó muchísimo interés este tema. Entonces, nada, felicitarlas y agradecerles mucho por su tiempo. Les recuerdo a todos los asistentes que este webinar ha sido grabado y se va a subir a la página web de ISOP, así como compartido con todos ustedes en el correo de seguimiento, donde también vamos a compartir su certificado de asistencia. Muchísimas gracias a todos.
y que tengan un muy buen resto del día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.